Gloria a Dios, Dios les bendiga. Dios les bendiga, varones, hermanas. Dios bendiga a los que están en las redes sociales. Amén. Ok. Vaya al libro de Marcos 7:24. Me gusta mucho el libro de Marcos, hermanos, porque hay mucha sanidad, mucha liberación, muchos milagros. Amén. Me gusta esta parte en la cual Jesús le habla al pueblo de Israel, y no tan solamente le habla al pueblo de Israel, sino que también se lo hace conocer a los gentiles. Oh, bendito Dios, gracias, amado Padre, por tu palabra, por tu presencia, Señor. Dios bendiga a los que están en las redes sociales escuchándonos en esta hora, Señor. Háblanos a través de esta palabra, Señor. Ministranos, Señor, a través de tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, Padre eterno. Amén. Vamos a leer estos versículos del 24 al 30. Amén. 7 de Marcos 24, 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ustedes saben que Jesús no se podía esconder de nadie, ¿verdad? Por donde quiera que iba Jesús, pues su fama se extendía. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Note aquí, hermanos, ¿verdad?, que hay una mujer de Tiro y de Sidón, o sea, Sirofenicia y Cananea, que tiene una hija que tiene un espíritu inmundo, ¿verdad?, lo que hoy nosotros le decimos como demonio, o lo conocemos como demonios, ¿eh? Luego que oyó de él, o sea, de Jesús, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija ¿el qué? Y ahí lo explica, el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahí hay una palabra clave, ¿verdad? Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio que ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y la hija acostada, ¿dónde estaba? En la cama. Qué tremenda enseñanza nos da aquí Jesús, hermanos. Qué tremenda liberación, hermano. Qué tremendo, hermano, el mensaje. ¿Cuántos, ya lo he dicho antes, se da? Porque Jesús, hermanos, compara, hermanos, la liberación, ¿sí?, el echar fuera demonios, como si fuese pan para los hijos de Israel. O sea, la comida que sacia a los hijos de Israel, o en la que se iban a saciar, era en la liberación, ¿sí me entiende? Donde los demonios iban a salir de los israelitas. Todo el pueblo de israelita, la mayoría, mis amados hermanos, casi la mayoría, pues muchos de ellos estaban enfermos, muchos de ellos tenían demonios. Unos estaban encorvados, otros cojos, otros con flujo de sangre, otros ciegos, otros cojos, y había de todo, había de todo. Y cuando Jesús aquí se refiere al pan, ¿verdad?, se refería, hermanos, a la liberación de los hijos de Israel. O sea, le estaba diciendo Jesús a la mujer: nadie puede ser liberada antes de que se sacien los hijos con el pan. Entonces la mujer entendió, hermano, que no le quedó otra, hermano, ¿sí?, de que cuando eligieron la palabra perrilla, ¿sí me entiende?, ella se sometió y dijo: bueno, o sea,
Está fácil. La liberación es fácil. El demonio de mi casa que está dentro de la hija mía va a salir cuando yo le diga estas palabras. Señor, aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Entonces todas las migajas que caían del plato, hermano, los perros se las comen. ¿Sí me entiende? Si tiene perro, pues el perro se la come. Y si tiene gato, el gato se la come. Aún si le hubiera dicho gata, ¿sí me entiende? Ella hubiera dicho, también los gatos se comen las migajas del plato de sus amos. Entonces, está interesante aquí, hermanos, porque ¿a cuántos de nosotros nos gusta el pan? Café con leche, café con pan. A todos nos gusta el pan y el pan es sabroso. Pero aquí Jesús, hermano, no se refería a eso, hermano. Y le voy a dar una revelación, hermano, que cuando Jesús fue tentado en el desierto, hermano, que fue llevado por el Espíritu a ayunar 40 días y 40 noches, fíjese bien, para resistir al diablo. ¿Sí me entiende? Para resistir al diablo, para que fuese tentado por el diablo y resistirlo y el diablo saliera huyendo. Lo primero que vemos, aquí Jesús en este pasaje le dice a la mujer del pan, le habla del pan, ¿verdad? Que no está bien dar el pan ¿a quién? El pan de los hijos de Israel, ¿a quién? A los perrillos. ¿Ah? Y allá en la tentación, hermano, Jesús es tentado por Satanás a comerse el ¿qué? A convertir unas piedras ¿en qué? En pan. Pero ¿sabe qué le estaba diciendo el diablo? No era tanto el que convirtiera las piedras en pan y se las comiera. Satanás sabía que Jesús es el pan que descendió del cielo. Satanás sabía que Jesús es el pan que descendió del cielo, el cual cuando muchos comieran, ¿sí me entiende? Como dijo Jesús, dice, yo soy el pan que descendió del cielo, el que come mi carne es verdadera comida, ¿sí? Y el que bebe mi sangre. Entonces Satanás sabía que por ese lado, hermano, si hacía caer a Jesús, ¿sí?, en el error de convertir las piedras en pan y que Jesús se comiese las piedras hechas pan, no iba a haber, escuche bien, no iba a haber pan verdadero. Ya el pan no iba a ser genuino, ya no iba a haber liberación. Y entonces aquí lo que está pasando, ¿sí entiende? Jesús sale para liberar a su pueblo, amén. Así como en el Antiguo Testamento, hermanos, sí, salieron de Egipto, lo dije en la mañana, salieron de Egipto, hermanos, para ser liberados porque eran oprimidos, ¿sí? Eran esclavizados en cadenas, a hacer ladrillos, a hacer trabajos duros y rudos para engrandecer a Egipto, hacerlo grande, ¿sí? Allá los tenía oprimidos Faraón y todos sus ejércitos. Y si usted ve, hermanos, cuando el pueblo de Israel se cansó, comenzó a clamar por una liberación, porque querían ser libres, y Dios envió a un libertador. Si ustedes saben y entienden, ¿verdad?, de liberación, les mandó a Moisés, el libertador, aquel que lo quisieron, que cuando iban a ser Moisés, sus padres lo escondieron por 3 meses y no habiendo ya podido ocultarlo, ¿sí?, lo echaron en una canasta calafateada y lo aventaron al río Nilo, hermano, como dicen, a su suerte. Bendito sea Dios, aleluya. Y las ironías de Dios fue que la hija de Faraón lo recogió, ¿verdad? Y de ahí comienza, hermanos, sí, de ahí comienza la historia de Moisés, ¿verdad?, de que a los 40 años, hermanos, le vino, hermanos, al corazón visitar a su pueblo, hermanos, y miró como uno de los opresores, uno de los egipcios, ¿sí?, estaba golpeando a uno de sus hermanos, y Moisés se le echó encima y lo mató. Y por esa causa, Moisés, después de haber sido descubierto, sale huyendo, hermanos, hacia el desierto, hermanos. Sale huyendo Moisés, ¿verdad? Y allá se encuentra con Jetro, ¿verdad?, y emparenta con Jetro. Jetro, sacerdote de Madián. Y se casa Moisés con una de sus hijas. Y allá, mientras se casó con una de sus hijas, Moisés, hermanos, cuidaba las cabras de su suegro, las chivas de su suegro, las borregas, era el pastor. Cuando de repente allá en el monte, hermanos, ¿verdad?, se le revela el Señor a través de una zarza que ardía y se consumía. Y de ahí el Señor, de ahí para adelante, ¿verdad?,
Moisés tiene un encuentro con el Señor, llega y Moisés tenía ¿cómo se dice? La espinita de saber por qué aquel arbolito ardía y no se apagaba, la zarza. Y cuando llega a ese lugar, el Señor se le revela y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y de allí comienza, mis amados hermanos, el ministerio de la liberación de Moisés para liberar a su pueblo. A los 80 años, hermanos, regresa Moisés, hermanos, a Egipto. Y viene ya empoderado por Dios, hermanos. Ya Moisés viene con el poder en la mano. Viene a tomar a Aarón, viene a tomar a María, viene a tomar al pueblo, mis amados hermanos, para liberarlo, hermanos. Pero tenía que presentarse, hermanos, delante de Faraón y presentar señales, milagros, prodigios, maravillas. Y a través de Moisés, hermanos, vemos, hermanos, que Dios manda las plagas, la muerte de los primogénitos de Egipto. Y a las últimas de allí, mis amados hermanos, sale el pueblo de Israel por mano de Dios, se da por mano de Moisés, fueron sacados al desierto. Entonces ahí, hermanos, vemos la liberación. Pero, hermanos, sí, vemos la salvación de Israel. Pero lo tremendo de esto es que fueron libres, sí, de Egipto, pero nunca fueron libres en sus corazones. Es ahí el detalle. Dios puede salvar a la gente, ¿verdad?, de sus pecados, pero el pecado puede vivir en los pensamientos de la persona. El pecado puede vivir en el corazón de la persona. ¿Entiende? Y entonces la persona necesita de ser liberado. La persona necesita el pan de los hijos de Israel, como esta mujer que dijo: aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Entonces se necesita la liberación, se necesita comer del pan, ¿sí? El pan de la libertad. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día, comer del pan de la libertad, de ser libres. Por eso en esta tarde yo le decía: ¿usted quiere comer el pan? ¿Quiere comer migajas o no quiere comer nada? ¿Quiere quedarse igual? Nosotros debemos de entender una cosa. Los judíos fueron esclavizados, hermanos, y además de eso, hermanos, Satanás todavía hasta ese tiempo tenía el imperio de la muerte. Si Satanás gobernaba, Satanás mataba. La Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, así dicen las Escrituras. Entonces Satanás tenía el imperio de la muerte desde Adán hasta el día que fue vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí se agotó, hermanos, ahí se acabó, ¿sí me entiende?, el imperio de la muerte. Pablo aún en 1 de Corintios capítulo 15 versículos 54 y 50 al 56 dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es que la muerte, dice, en victoria. Y luego hace la pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ahí tuvimos nosotros la victoria. ¿Sí me entiende? Ahí estuvo la derrota de Satanás, ahí estuvo la derrota de la muerte. Cuando la muerte, hermanos, y cuando Satanás, hermanos, dijeron: ya lo hemos crucificado, ya hemos matado al Hijo de Dios, y Jesús descendió a las profundidades del abismo, hermanos. Y allá en los 3 días que estuvo allá, hermanos, allá venció a Satanás. Acabó de derrotar a Satanás, arrebatándole, hermanos, las llaves de la muerte. ¿Me entiende? Arrebatándole el imperio de la muerte que gobernaba desde Adán, hermano, hasta Moisés y casi hasta los días de los profetas, de Malaquías. Hasta allá gobernaba, hermanos. Pero Jesucristo vino para libertar,
para salvar lo que se había, diga, perdido. Estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Y como estábamos perdidos, estábamos muertos, como dice Efesios capítulo 2, en nuestros delitos y pecados. Seguíamos la corriente de este mundo conforme, escuche bien esto, al príncipe de las potestades del aire. El espíritu, dice, o más bien demonio, que opera en los hijos de desobediencia. ¿Entiende? Entonces, ese espíritu, ese demonio está operando en este tiempo, ¿sí me entiende? En los que desobedecen. Por eso necesita la persona de ser libre. La persona necesita de comer el pan de la liberación. Sin liberación, la persona siempre va a ser esclava. La persona va a estar esclavizada en varias áreas de su vida. Por eso es que vemos, hermano, personas, hermano, que el enojo no se le quita. La persona ve muchas de las veces dice, yo así era, soy enojón o soy enojona como mi abuelita. Yo así soy como mi abuelo. ¿Le echan la culpa a quién? Al abuelo. O así como soy yo, así era quién? El abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. Dicen, naciste idéntico o idéntica. Bueno, es que hay una transferencia, ¿sí? De una herencia, escuche bien esto, corruptible. ¿Por qué corruptible? Porque las maldiciones generacionales fueron brincando del tatarabuelo al bisabuelo y del bisabuelo al abuelo y del abuelo al padre y del padre hacia los hijos. ¿Entiende? Y ahí fueron brincando los demonios, ¿sí me entiende? Ahí fue brincando el demonio de ira, el demonio de brujería, el demonio de santería. Ahí iba brincando el demonio de alcoholismo, el demonio de drogadicción, hermanos. El demonio, hermanos, tanto demonio que hay miles y hay millares de demonios. Y esos trabajan, escuche bien esto, trabajan en la mente, en la alma, en los pensamientos y trabajan, hermanos, en la carne. En la carne, ¿por qué trabajan en la carne? Ok, porque vivimos en un cuerpo. Recuerde que nosotros somos tricopartitos, cuerpo, alma y espíritu. No pueden tocar nuestro espíritu, pero sí pueden tocar nuestro cerebro, como lo dicen. Pueden tocar nuestros pensamientos, pueden tocar nuestras emociones, los demonios. Pueden tocar nuestro cuerpo con enfermedades. Cuando nosotros dejamos puerta abierta a los demonios. La mayoría, hermanos, de nosotros venimos, hermanos, de generaciones, hermanos, que han sido idólatras. Han idolatrado, hermanos, la santería. ¿Sí o no? Y se lo voy a demostrar. Yo conocí una familia que a todos les pusieron a Guadalupe, 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 María, María, Guadalupe, María, a todas. ¿Sí o no? Porque le pusieron como a quién? Como la Virgen María. ¿Sí entiende? María. Santo. ¿Sí entiende? Y eso, escuche bien, ¿verdad? Y eso ya marca, ¿sí me entiende? Eso marca porque fui allí, como dice ella, me pusieron María, fui dedicada, ¿sí me entiende? ¿A quién? A una imagen. Fui dedicado a una patrona, entre comillas. ¿Sí entiende? A la idolatría. Y luego dice, ¿verdad? A muchos que dicen, no hombre, me pusieron como María, la salvadora de México. Y mire México cómo está, no es salvada por nada todavía. Entonces fuimos dedicados a los ídolos mudos, a los ídolos que no hablan, que no tienen poder. Y entonces ahí hubo puerta por pecado generacional que se le abrió la entrada al demonio ese, hermano, para que entrara en nuestras vidas.
Y entonces en esa área, sí, la persona necesita de ser libre, ¿ok? Hay pecados, hermano, que son transferidos de generación en generación, ¿sí? Son hereditarios, son de herencia. Hay otras puertas que se abren, hermano, por las cuales necesitamos liberación, y son los pecados propios. Y voy a mencionar algunas cosas y a lo mejor se van a ver un poco toscas, ¿verdad? Pero conviene que las digamos porque nada hay en oculto que no haya de ser manifiesto. Hay cristianos que todavía fuman. Hay cristianos que tienen ese hábito, ¿sí me entiende? Y no se les puede quitar y no se les puede quitar. ¿Por qué? Porque necesitan de ser libres del demonio que ha agarrado su cuerpo para estar fumando. El que anda en el alcohol, lo mismo. Está esclavizado a un espíritu de alcohol. El que se masturba o la que se masturba está esclavizado o esclavizada a un espíritu demoníaco de masturbación. El que anda en la inmoralidad, lo mismo. ¿Me entiende? Porque le vienen los pensamientos, le vienen las acciones. ¿Y quién se las trae? El demonio. Dios no quiere que la persona ande tomando alcohol, Dios no quiere que la persona se ande drogando, Dios no quiere que la persona se ande masturbando o ande en la inmoralidad sexual, Dios no quiere que ande de depravado o de depravada, no. ¿Sí? Esos son los demonios que toman el cuerpo, toman, hermanos, el alma, hermanos, es donde ellos se aprovechan en las emociones. ¿Me entiende? Y cuando ellos logran entrar al alma, entonces agarran el cuerpo, hermanos, y lo enferman. ¿Por qué murió de sida aquel? Por un demonio de sida, de inmoralidad. Entró el demonio de inmoralidad en su vida por andar practicando y practicando y practicando hasta que el mismo demonio puso la enfermedad de sida y la persona murió de sida. Esa persona necesita liberación, ¿sí? Lo mismo aquella persona que habla muchas palabras obscenas, ¿sí? Que no se puede quitar, dice soy cristiano, voy a la iglesia, adoro a Dios, alabo a Dios, pero las palabras, dice, siguen allí en mi boca. ¿Qué está sucediendo con las palabras? ¿Por qué no salen de mi boca? Bueno, hay un demonio que está controlando los pensamientos y la lengua de usted en esa área. Tremendo. Y es que así operan. Así operan. Por eso Jesús, hermanos, venía a liberar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de que salió, hermano, traía traumas. ¿Sabía usted que también los demonios entran por el trauma? Entran por traumas. Yo no sabía eso. Pero el trauma, hermanos, es una puerta muy grande para que algún demonio se meta en el cuerpo de uno, en la vida de uno. ¿Cuántos han escuchado que se le cayó el niño desde chiquito y desde chiquito está? ¿Sí me entiende? Bueno, es un trauma que sufrió. ¿Sí me entiende? Y por eso, sí, el enemigo tomó ventaja ahí, porque ¿sabe qué hubo ahí? Un espíritu de muerte que quiso matar a la criatura. Ahora escuche lo que dice Oseas. Oseas 13:14 dice, yo, hablando Jehová, dice, los voy a librar del poder del Seol. Dice, los redimiré de la muerte. Y luego dice, ¿dónde está, muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? Dice, la compasión estará oculta a mi vista. Entonces, el Señor, hermanos, quiere liberar, el Señor quiere sanar a su pueblo.
Y lo único que podemos entender, hermanos, es que la liberación, hermanos, es el pan nuestro de cada día. Si no hay liberación, vamos a estar subyugados o sometidos siempre al enemigo. El enemigo en alguna área nos va a tener subyugados. Y esto mucho pueblo cristiano no lo sabe, ¿verdad? Cuando habla aquí del pan de los hijos, se está refiriendo a que el pueblo de Israel, con todos aquellos que el Señor tuviese que llegar, hermanos, iba a tener que liberarlos. Iba a tener que liberarlos. Conozco una persona que ha hecho más de 10,000 liberaciones. Más de 10,000 liberaciones ya. Y esta persona, hermanos, en su encuesta dice que 99%, hermanos, o 99.9% de los cristianos, todos necesitan liberación en alguna área de su vida. Por eso el apóstol Pablo decía, quítese de vosotros toda gritería, todo enojo, ira, pleitos, celos, contiendas, envidias. ¿Por qué tenemos que quitarlo de nosotros? Porque esos son espíritus que están operando ahí. Lujuria, lascivia. Todas esas cosas son espíritus que operan, hermanos, que la lascivia, la lujuria, hermanos, los enemigos de nuestra alma, hermanos, toman nuestros ojos para mirar las cosas que no debemos de ver. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas, hermano, que necesitan la liberación, hermano, y no creen. Fíjese lo tremendo, hermano, que muchas de las personas no creen a la misma palabra que está hablando. Si no creen a la palabra, hermanos, que está hablando, mucho menos al que está predicando. ¿Sí? Porque el que está predicando es un hombre, hermanos, de carne y hueso, como todos. ¿Sí me entiende? Es un hombre como Elías, con pasiones semejantes a las vuestras. ¿Sí me entiende? Pero la Escritura no miente. La Escritura siempre nos va a hablar. ¿Por qué Jesús, hermanos, llegó al templo y estaba una mujer encorvada, hermanos, y tenía 18 años de estar así? Porque allí había un espíritu. Y hasta que la libertó, el espíritu se fue y la mujer, hermano, volvió otra vez a su posición. 18 años, por 18 años Satanás la tenía atada. En otra ocasión volvió al templo y a una sinagoga y estaba un hombre, hermano, con la mano seca. No había vida en su mano. Y le dijo, extiende tu mano. Y cuando aquel hombre extendió la mano, hermanos, le fue restaurada, le fue sanada la mano. Porque Satanás lo tenía enfermo. ¿Y saben lo que usa Satanás, hermanos, para mantenernos enfermos, para mantenernos, hermanos, mantener al pueblo, mantener a la gente sujeta o esclavizada a los demonios? Usa la puerta del pecado. Cuando Jesús fue al estanque de Betesda, hermanos, allá había un hombre, hermanos, que desde muchos años, hermanos, 30 y tantos, 35, 38 años, hermanos, ya estaba por ahí, hermanos, ¿sí me entiende? En su lecho, hermanos. Y cada vez que tenía la oportunidad, se arrastraba para ver si llegaba a las aguas, para caer en ellas, para que cuando el ángel removía las aguas, fuese sanado. Porque el ángel venía de tiempo en tiempo. Podía venir cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Y siempre no le atinaba hasta que Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo nadie que me meta al agua. O sea, no tengo nadie, como dándole a entender, no tengo nadie que me haga liberación. No tengo nadie que me meta al agua, Señor. Cuando yo ya voy, dice, ya alguien ya fue libre primero, ya fue sanado.
Entonces Jesús, hermano, como es el pan de vida, como es el pan de los milagros, hermano, el pan de la liberación, el pan de la sanidad, de las maravillas, de los prodigios, le dice, levanta tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, dice la Escritura, aquel hombre, hermano, agarró su lecho y se fue a su casa, fue sanado. Pero mire lo que le dice cuando iba caminando. ¡Hey! Pero una cosa te digo, no peques más. Sus 35, sus 38 años allí en ese lecho, hermanos, era porque había abierto las puertas al pecado. Y el demonio de enfermedad lo había atacado. Entonces, hay pecados, hermanos, que cometemos, ya sea ausentes o presentes en el cuerpo, pero lo hemos hecho, o lo hacemos con conocimiento o deliberadamente, ¿verdad? Pero pecamos. Y cuando pecamos, hermano, es como cuando alguien toca la puerta, ¿verdad? Si alguien toca la puerta 1, 2, 3 veces, ¿sí? ¿Uno qué hace? Se asoma o va uno y abre ¿qué? La puerta. Y la Biblia nos dice, hermanos, la Escritura, el apóstol Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Entonces el espíritu de muerte, hermano, vuelve. Se mete en la persona, hermano, y nomás está esperando, hermanos. Y nomás está esperando ahí el demonio. ¿Sí? Está listo para matar a la persona, porque ese es el cheque, esa es la paga de la persona por haber abierto las puertas a la muerte, por haber pecado. Si cuando la persona peca, todavía sigue vivo, déjeme decir una cosa, es por la pura misericordia del Señor. Que el Señor le alarga unos poquitos días para que a ver si así recapacita la persona y se arrepiente de sus pecados. Por eso siempre lo voy a decir, la persona cuando ha pecado necesita liberación. Si la persona adulteró, necesita liberación. Necesita ser libre del espíritu de adulterio, porque ese espíritu de adulterio anda ahí rondando. Si fornicó, lo mismo, necesita liberación inmediata. Porque el espíritu de la muerte, hermano, no va a descansar hasta que lo mate. Esa es la obra de él. Esa es la obra de los demonios. Matar a las personas para llevárselas al infierno, porque saben que les queda poco tiempo. Por eso la persona necesita liberación. ¿Sí? Si la persona es muy enojona, necesita ¿qué? Liberación. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de enojo, ¿sí? de contienda, de pleito dentro de esa persona que cada rato quiere estar así. Cada rato. Entonces la persona necesita liberación. Por eso acá le estaba diciendo, Señor, ¿sí? Yo digo siempre, ¿qué demonio sería el que estaba atormentando a la hija de aquella señora? ¿Me entiende? ¿Qué demonio sería el que estaba atormentando a la hija de aquella señora, que la señora ya no aguantó y fue y buscó a Jesús? En otra ocasión había también un señor ya viejón como yo creo ya canoso, hermano, sí, y fue y trajo a su hijo a los discípulos. Y ese venía, ¿saben desde dónde? Desde su niñez, venía endemoniado. Le dice, traje a mi hijo a tus discípulos para que lo hagan libre de ese demonio que lo atormenta, porque muchas veces se echa en el agua y muchas veces se echa en el fuego y espumareaba por la boca. Epiléptico o ataques de epilepsia, entre comillas, pero esos ataques eran ¿de qué? De demonio que lo tenía enfermo con la epilepsia. Y le dice, Jesús le pregunta, ¿desde cuándo está así? Y yo creo que Jesús remarcó esas palabras para que nos demos cuenta, hermanos, de que el diablo no respeta, hermanos, tamaños ni posiciones de personas. Sean blancos, sean morenos, sean azules, sean verdes. Las personas, Satanás se mete allí. Tanto que le dice, desde niño. A muchas personas, hermanos, sus antepasados los dedicaron, hermanos, al diablo. Ya desde el diablo vienen endemoniados, con todo respeto, pero es la verdad. Desde el vientre de su madre, ya cuando van a nacer, ya vienen dedicados, hermanos, a la muerte, vienen dedicados al santo fulano, al santo sutano. Ya vienen dedicados, hermano,
al satanismo, a la hechicería, a la brujería. Por eso se necesita la liberación. Se necesita de hacer un escaneo, hermanos, en la vida nuestra y mirar, ¿sí? Y mirar cómo está nuestra vida y apuntar en una hoja. Ok, yo necesito de ser libre en esta área. Mis antepasados practicaron la brujería. Y se pone la brujería. Libre de la brujería. O mis antepasados practicaron el palo, el ocultismo, qué sé yo. Ahí se va escribiendo todo. ¿Sí me entienden? Todo. ¿Por qué? Para ser libres de todas esas cosas, ¿sí?, que están allá adentro. Jesús nos salvó, está bien, usted es salvo, yo soy salvo, Jesús nos salvó. Pero, hay un pero, que los demonios se esconden en el cuerpo, los demonios se esconden en el alma. Y eso es lo que tenemos que expulsar fuera de nuestras vidas. Muchos pastores no creen esto. Muchos pastores no creen. Pero gracias a Dios que está revelando, ¿sí?, a siervos y a siervas, ¿sí?, su palabra. ¿Sí me entiende? Esa revelación del ministerio del pan, hermanos, para que nosotros, hermanos, abundemos en la liberación. Para que nosotros, hermanos, salgamos, hermanos, de esta vida, de esta rutina. Es más, hay personas, hermano, que dicen: tengo 20 años con dolores de huesos. Y a la hora que se les ministra la liberación, desaparece el dolor de huesos. Entonces, ¿quién era el que estaba trabajando ahí por 20 años con riumas? Un demonio. Se necesita. Por eso esta mujer dijo: no, hombre, si los hijos no quieren el pan, o cuando se sacian del pan han de caer migajas, yo las voy a tomar. Porque yo quiero que mi hijo, que mi hija sea sana, sea libre. Y dice que en aquella hora Jesús le dio la orden. Dice: vete, tu hija ya ha sido libre del demonio que la atormentaba. Jesús nomás dio la palabra, ¿verdad? Aquí en este dice así, en otro texto dice: mujer, grande es tu fe, hágase como tú dices. Y desde aquella hora la hija de aquella mujer fue sanada. Necesitamos devolvernos a la palabra, ¿sí? Y yo les voy a decir una cosa a todos los que estamos aquí: métase más en la liberación. Métase, enfóquese en la liberación, porque usted mismo se puede ministrar liberación usando la palabra de Dios. Amén. Si trae un dolor de cabeza, ya tiene 2 o 3 días, bueno, ¿por qué tengo este dolor de cabeza? ¿Qué espíritu? ¿A qué le abrí la puerta? ¿Qué es lo que quiere entrar en mi cabeza? ¿Por qué el enemigo quiere tomar ventaja de mi cabeza? ¿Por qué este dolor? En el nombre de Jesús. Muchas de las veces decimos que es, ¿cómo se dice?, migraña. Muchas de las veces decimos que es insomnio. ¿Sí me entiende? Pero más bien no es insomnio, es demonio. Es demonios, hermanos, que salen a atormentar. Hermano, que salen a atormentar. Hay personas, hermano, que dicen: tuve pesadilla. ¿Qué pesadilla tuvo, hermano, hermana? Oh, pues la hermana dice: pues soñé que un hombre venía y se me trepaba encima. Y usted, hermano, soñé que una mujer venía y se me trepaba encima. ¿Qué son? Son demonios. Son demonios. Pero ¿por qué llegan a la casa? ¿Por qué llegan a su cama, a su habitación? ¿Por qué vienen a su vida, a su sueño? Porque hay puertas abiertas y hay que cerrarlas. Tal vez falta de perdón, tal vez pecado propio, tal vez trauma, tal vez demonios enviados por brujería. Hay algún brujo, alguna bruja que está buscando la manera, ¿sí?, de acabar con tu vida. De acabar con tu relación con Dios, ¿sí? Y en esa área necesita la persona liberación. En esa área necesita la persona de comerse el pan que es de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Si somos hijos de Dios, hermanos, comencemos a comer el pan. Amén. Póngase de pie en esta hora.
Bendito el Señor. En esta hora me despido de las redes sociales. Dios me le bendiga. Le esperamos aquí el miércoles a las 7 p.m. para el tabernáculo de oración, clamor. Venga a gozarse con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Le esperamos a las 7, le invitamos. Quiero hacer una pequeña oración por ustedes en este momento. Para aquellas personas que nos están mirando y no conocen a Jesús como Señor y Salvador, le invito a que le reciba en su corazón. Haga conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste por mí en la cruz. Perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Entra en mi corazón, Señor, y sé tú el Señor y el Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias por ser tú el Hijo de Dios, quien te dio a mí para salvar mis pecados. Amén. Así es de sencillo. Si tú has hecho esta oración, tú eres salvo. Ahora necesitas deshacerte de esos demonios, de esos espíritus que te han hecho la vida imposible, ¿sí? A través de liberación, para que también tu cuerpo pueda sanar. En el nombre precioso de Jesús. Come el pan. Come el pan. Este es el pan de los hijos de Dios, la palabra. Por ella podemos ser libres. En el nombre precioso de Jesús. Dios me le bendiga. Los esperamos aquí en el 1126, calle Southwest 19 Street, aquí en la ciudad de Oklahoma, código postal 73108. Si gusta llamarnos al 405-388-2683. Dios te bendiga. Hasta la próxima.